Y hoy la palabra que vamos a llevar que vamos a estudiar, digámoslo así, la prédica se llama una mala palabra, es una pregunta. Miren, saben que uno de los temas más controversiales de la iglesia es del que vamos a hablar el día de hoy, amén. Y ese tema se trata sobre diezmos y ofrendas. Hoy te quiero dar un poquito de qué dice la palabra de Dios al respecto y también aterrizar en qué pensamos nosotros como Génesis Cochabamba de este tema, amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en el taller Somos Génesis? Lo hacemos 2 veces al año, amén. Allá hay una persona, 2, muy bien, hay algunos. Los demás 3, sería ideal que nos podamos ir alguna vez a estos talleres, porque ahí hablamos de la doctrina de la iglesia. ¿Qué creemos como iglesia? Tenemos 23 principios doctrinales, los cuales son innegociables para nosotros. Dentro de estos principios doctrinales, solamente como una introducción súper rápida, está que somos una iglesia trinitaria, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro de los principios doctrinales es que Jesucristo es nuestro Salvador, amén. Esta iglesia cree y tiene como base que el Señor Jesús es la roca que sostiene a la iglesia. Absolutamente todas las iglesias que se hacen llamar cristianas, Cristo es el centro, amén. Hay muchas verdades más. Nosotros como iglesia vamos hablando y creemos firmemente en que como existe el mal, o existe el bien, existe el mal, y que no podemos ignorar el mundo espiritual. También creemos que las mujeres tienen todo el derecho de predicar y hablar la palabra del Señor, porque son iguales en dignidad que cualquier tipo de hombre, amén. Y así diferentes cosas puntuales que doctrinalmente las podemos conversar en nuestro taller Génesis Cochabamba. Entonces, cuando haya el taller, por favor anótense. Hoy vamos a hablar específicamente de algo puntual. Y lo vamos a pasar, la verdad es un tema muy amplio, lo vamos a pasar realmente tocando los puntos que considero que son los más importantes, pero para que podamos entender bien, ¿sí? Empecemos con una cosa básica. Y les hago una pregunta, ¿el dinero es importante? Eso no es. Es importante. El dinero es muy importante para el sostenimiento y para la vida de nosotros, amén. El que no piensa que es importante, ¿hay alguno? Es importante mientras estemos aquí en la tierra. Es re importante. Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesús, pero al respecto del dinero, no le quita la importancia, pero sí le da una dirección. Vamos viendo qué dice el Señor. A ver, Mateo, vamos a Mateo 6:24, por favor. Mateo 6:24 dice esto: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús respecto al dinero es muy claro en la palabra de Dios. Esta gente cuando dice que podemos decir que no podemos decir que amamos a Dios si el dinero está en el altar de nuestra vida. No puedes decir que sigues y eres servidor de Cristo si el dinero es tu prioridad. Es interesante eso. No puedes tener 2 amores, 2 señores. No lo puedes hacer. Si vamos a hablar respecto al dinero, es importante recalcar que si bien es importante, no es una prioridad. ¿Amén? ¿Amén? No es una prioridad. El dinero es importante, pero no es una prioridad. El día que el dinero forme parte de tu vida, sea lo único que piensas, sea lo único que anhelas, el día en que tu cabeza sea generar recursos y dejes de pensar en Dios como tu Señor, Salvador, el centro de tu vida, el día en el que le des más tiempo a eso que al Señor, adivinen quién es tu Señor. Vamos a leer Eclesiastés.
del capítulo 5, del 10 al 12. Dice esto la palabra de Dios. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus riquezas, muchas riquezas, no lo dejan dormir. El autor del libro de Eclesiastés es Salomón. En el tiempo de oración de los martes estamos estudiando este momento de Eclesiastés, así que si algún día, algún momento quisiera saber un poquito más de Eclesiastés con toda la historia y todo lo que viene, vente al tiempo de oración, ahí vamos a hablar. Pero ahora les digo, el libro de Eclesiastés se lo ha escrito Salomón. Salomón es el hombre, o fue el hombre, y es el hombre más sabio de toda la historia. En la palabra de Dios nos explica que Dios le pregunta y le dice: Salomón, te voy a dar lo que sea, por amor a tu padre te voy a dar lo que sea. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme algo. Salomón agarra, lo piensa y le dice: quiero pedirte sabiduría para gobernar a mi pueblo. Dios, al agradarse de esa respuesta, le dice: mira, porque no me has pedido ni riquezas, ni poder, ni territorios, ni nada de eso, te voy a dar sabiduría, pero aparte todo lo que no me has pedido, porque tú has pedido bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué les estoy diciendo esto, queridos amigos? Para hacer un resumen rápido. Salomón fue un rey realmente poderoso. En la palabra de Dios nos dice que su reinado era poderoso. Él tenía oro, él tenía piedras preciosas. Todos los otros reyes le rendían honra, le llevaban ofrendas. Todos los otros reyes le daban sus ejércitos. Y Salomón llegó a tener uno de los reinos más hermosos y más grandes que la tierra jamás ha visto. Estamos hablando de un tipo al que Dios mismo le dio toda la sabiduría para tomar las decisiones. Estamos hablando de un tipo al que no le faltaba nada. Cuando ustedes empiezan a leer el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, Salomón les dice: miren, yo lo he hecho todo en la vida, todo lo he experimentado, todo lo he probado, todo lo he tenido, pero ahora, en este momento de mi vida me doy cuenta que no tengo nada. Este tipo nos está escribiendo eso. El que lo tenía todo. El que lo tenía todo dijo que no tenía nada al final de su vida. Ustedes me dicen: pucha, qué capo Salomón, si era el más sabio, ¿por qué no tenía nada al final de su vida? En la palabra de Dios, si ustedes leen desde Primera de Samuel, vamos viendo la vida de David, de Saúl, de David, después posteriormente de Salomón, vamos en Primera Reyes, Segunda Reyes, y vamos avanzando los libros, nos damos cuenta que si bien Salomón empezó un reinado, hizo algo maravilloso, tenía el ejército más grande, tenía todas las cosas que quería. Él dijo: yo lo he hecho todo, lo he probado todo, y aún así me siento vacío. Llegó un momento en su vida, cuando él era anciano, que sus mujeres, porque él tenía 700 mujeres y 300 concubinas, dice la palabra de Dios, lograron convencerlo para levantar templos para otros dioses. Entonces, Salomón hizo caso en ese tiempo, ya en su ancianidad hizo caso y desagradó al Señor. Y su reino empezó a caer y después fue desastroso. Si ustedes van leyendo todavía lo que sigue, fue desastroso. Una derrota tras otra, la dispersión de Israel, los volvieron esclavos. Fue un desastre. Pero ese rey que tenía todo en un momento nos estaba escribiendo eso. Les doy más contexto para que entiendan quién es el que escribía todo esto. No era alguien que no tenía dinero, era alguien que sí lo tuvo. Pero él nos da ese consejo y nos dice: quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. Es interesante, el trabajador no vive tranquilo, como mucho, como poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejarán dormir. El dinero puede ser importante, pero no puede ser una prioridad en nuestra vida. Sí, el dinero puede construir, es importante, pero también puede destruir. Y cada uno de nosotros conocemos de muchísimos ejemplos en los que el dinero ha corrompido a las personas. Ahorita vamos a entrar al tema de fondo, pero en esta introducción yo te quiero preguntar,
¿Qué piensas de esto? Si tú evaluando tu vida estás pensando, mira, el dinero es el centro de mi vida, hay algo que tenemos que corregir. Porque hay cosas más importantes que eso. Nuestra familia, el Señor como Rey, el Señor como el que toma el trono en nuestra mente y en nuestra vida, es mucho, mucho más importante que eso. Entonces establezcamos eso primero. ¿El dinero es importante? Sí, pero no es prioritario. Algo más, antes de pasar al grueso de la historia de Israel. Otra cosa importante e interesante que dice en Eclesiastés es, mira, no importa cuánto acumules, te vas a morir. Y hay una frase específica que les animo a buscar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, si no me equivoco, donde dice, todas las riquezas que tú acumulas las estás acumulando para otro, no es para ti, porque tú eres finito. Entonces muchas veces nos matamos y matamos por acumular recursos, por tener recursos, para no disfrutarlos. Por eso en Eclesiastés mismo, y algún rato vamos a hacer un estudio de esto, como les digo, en el tiempo de oración lo hacemos, pero algún momento te vas a dar cuenta que tu presente es lo único que puedes manejar, porque tu pasado ya pasó. Tu presente, estás aquí en el presente, come y bebe, disfruta de tu presente con los recursos que tienes, porque el futuro no lo conoces y no te pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Yo tengo planificado en mi corazón y decir, Señor, quiero comprarme una tablet desde hace 1 año y medio, creo. No lo he podido hacer hasta ahora por diferentes circunstancias, pero está bien porque el Señor sabe en qué momento es el momento adecuado. Yo no puedo planificar y decir, mañana lo voy a hacer, porque mañana no me pertenece. ¿Quién sabe si voy a llegar yo a mañana? Ni siquiera hablemos de recurso, ni siquiera yo soy el dueño de mi vida. Amén. Entonces, Eclesiastés es maravilloso. Algún rato yo les invito a que lo puedan leer sin apurarse, palabra por palabra. Ya estableciendo que el dinero es importante pero no es una prioridad, nos vamos a leer un poquito de qué es el diezmo. Vamos al concepto del diezmo para nosotros. El diezmo es apartar una porción de tus ingresos para entregarla a Dios como un acto de obediencia y gratitud, con el fin de sostener la iglesia y reconocer que Él es el dueño de todo lo que tienes. Lo voy a leer una vez más, por favor. El diezmo es apartar una porción de tus ingresos para entregarla a Dios como un acto de obediencia y gratitud, con el fin de sostener a la iglesia y reconocer que Él es el dueño de todo lo que tienes. Ahora sí, en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a la siguiente. En el Antiguo Testamento podemos ver lo siguiente. El diezmo es un acto de agradecimiento, como vemos en la vida de Abraham, quien entregó el diezmo de sus ganancias a Melquisedec. En la palabra de Dios, en el primer lugar donde vas a encontrar acerca de la palabra diezmo en realidad, es con Melquisedec. ¿Sí? Donde Abraham va y voluntariamente le da el diezmo de todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces esto indica que antes de incluso ser puesta la ley de Moisés, ya era un principio de fe que Abraham estaba practicando. Amén. Entonces al principio, cuando habla desde el inicio, fue un principio de fe que inició con Abraham. En Levítico 27:30 dice que el diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano, de los sembrados o frutos de los árboles, pertenece al Señor, pues esto le es consagrado. Entonces, después de Abraham, ¿sí? Después de Abraham, el diezmo pertenece al Señor. Después de Abraham, en el Antiguo Testamento, llegamos a la conclusión de que ya no era un principio de fe como tal, sino ya una ordenanza en el Antiguo Testamento para Israel. Y el diezmo pertenece al Señor, no es algo que los israelitas regalaban, sino es algo que ellos devolvían a su dueño original. Entonces, para que se entienda, al principio no existía la palabra diezmo. Aparece con Abraham dando el diezmo a Melquisedec por un principio de fe. Después, con Israel se establece el principio del diezmo obligatorio de las tribus de Israel.
hablamos de Israel este momento. Sí, y en Números nos dice lo siguiente: a los levitas les doy como herencia y en pago de sus servicios en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Siguiente, por favor. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Entonces, después de hacer un principio de fe con Abraham, se ha instaurado en la ley el diezmo para el pueblo de Israel. Amén. Entonces eran 12 tribus de Israel. No sé si ustedes sepan ese contexto, pero vamos a ir directamente ahí. Eran 12 tribus en Israel y una de las tribus, a una se le dio el trabajo de administrar el templo de Dios en medio de todo el campamento de Israel. Dios, por medio de Moisés y después de Josué, lo que hizo es repartir las tierras. Mientras ellos entraban a la tierra prometida, Dios iba repartiendo: esta tierra es para esta tribu, esta tierra es para esta tribu, esta tierra es para esta tribu. Desde aquí hasta aquí es de Judá, desde aquí hasta aquí es de Isaacar, desde aquí hasta aquí es de Rubén. Y fue repartiendo todo. Pero a los que no les dio nada era a la tribu de Leví, porque los de Leví se encargaban de mantener el templo de Dios funcionando y servían como sacerdotes de ese templo. Amén. Estoy intentando mega resumir todo lo que ha pasado en varios libros de la Biblia. Entonces, pasó de ser un principio de fe a ser una instrucción en la ley para el pueblo de Israel. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía la obligación de mantener a la tribu de Leví, porque ellos le servían en su nexo con Dios. Tenían al sacerdote, al sumo sacerdote, tenían los servidores. Toda la tribu estaba organizada para servir a Dios, con las ofrendas, con los sacrificios, con las expiaciones. Ustedes en Levítico pueden ver todos los ritos que tenían que seguir los israelitas de acuerdo a los mandatos del Señor. Y la tribu de Leví era la que ejecutaba esos ritos. Hasta ahí todo bien. En el Antiguo Testamento se sigue hablando del diezmo en diferentes puntos. ¿Sí? En Malaquías nos dice del diezmo: traigan sus diezmos al alfolí, tráiganlo. O sea, y está bien, pero lo vamos a dejar ahí para que solamente entendamos ahorita la historia de lo que era en ese momento. Amén. Amén. ¿Ves por qué se llama es una mala palabra? Porque todos enojados me miran. ¿Pero qué en el Nuevo Testamento, Cris? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué dice Dios del diezmo en el Nuevo Testamento? Vamos a leer ahora 2 Corintios 9:7. Saltemos ahí. En la carta de Pablo dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Para nosotros como iglesia, dentro de nuestros principios doctrinales, queridos amigos, ya se los adelanto desde la conclusión, nosotros no creemos que el diezmo haya migrado al Nuevo Testamento como una obligación. Como iglesia, no es nuestra posición doctrinal decirte: estás obligado a diezmar. ¿Amén? Ahora sí están sonriendo algunos. No es nuestra posición teológicamente, porque la Biblia nos enseña que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni obligación, porque Dios ama al que da alegremente. Amén. Pero saben que sí tenemos una obligación, sí vamos a tener una obligación,
Y eso lo podemos leer en 1 Corintios del 9, capítulo 9, del 11 al 14. Vamos a leer eso. Dice: si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear un obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Vámonos otra vez al contexto. ¿Quién era Pablo? La última prédica tuvimos la enseñanza del pastor Diego en base a la vida de Pablo, ¿se acuerdan? Nos habló de Pablo en Damasco, la conversión, él estuvo con Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo era un tipo que se despojó de sus títulos y de todo lo que le hacía, si ustedes quieren, romano, para seguir a Cristo. En la palabra de Dios no, en ningún momento ni en ningún lugar yo puedo leer donde nos diga que Pablo tenía o no tenía. Pero lo que sí puedo leer es que en esta parte de 1 Corintios, él dice claramente en el versículo 11, que si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de la iglesia, ¿no lo tendremos aún más con nosotros? Sin embargo, no ejercimos ese derecho, dice. Pablo no les obligaba ni les pedía de esa manera, sino que lo soportamos con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden en el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado a quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. La obligación de la iglesia en el Nuevo Testamento, amigos, es diferente, porque el pacto es diferente. Como les decía, puede haber muchas iglesias con muchas posiciones, pero la posición de esta iglesia particular es esa. Nosotros como iglesia no te decimos que tú estás obligado a, pero sí te vamos a enseñar al respecto de este tema, que si tú estás recibiendo alimento espiritual de esta casa, si tú estás siendo sostenido y enseñado los domingos, si de pronto entre semana hay mucha gente que visita al pastor Eduardo, al pastor Diego, que conversan, que hablan, si te sientes apoyado y sostenido por una comunidad, seas parte del sostenimiento de la misma. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que con Melquisedec era un principio de fe? ¿Amén? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros lo tomamos como un principio de agradecimiento al Señor. Porque yo lo veo de esta manera. Al Señor no le doy lo que yo gano porque es mío. Al Señor le devuelvo lo que a Él le pertenece para que su obra continúe. Para que su obra siga transformando, llegando a muchas más vidas. En el Nuevo Testamento, la imposición del Antiguo Testamento para nosotros como iglesia, ¿y por qué lo recalco el para nosotros? Porque en otras iglesias te lo dicen de otra manera y quiero que sea claro, para nosotros como iglesia no aplica. Cuando nosotros hablamos en el taller Somos Génesis, cuando hay dudas específicas sobre el diezmo, nosotros le decimos, bueno, me dicen, alguna vez me hicieron la pregunta, Cris, a ver, entonces me dicen, ¿no? Gano 100, aporto a mis AFPs 12.71. Me resta esto. Mi diezmo lo calculo sobre 100 o sobre 83. ¿Cómo agrado más a Dios? Esa pregunta me la hizo un amigo.
Mi pregunta es para ti. Mira, si yo te digo, agarra tu total ganado y descontarle 10%, te estaría diciendo algo que no dice en la Biblia. La disposición de tu corazón dentro del compromiso que tú tienes con Él es lo que tienes que disponer, y disponlo tú. ¿Para el sostenimiento de qué? De tu casa. Si amas tu casa, la sostienes. Amén. Si yo tengo una gotera en mi casa, la arreglo. Si veo una necesidad, asumo esa necesidad. Y esto se tiene que mover como un principio, otra vez, de agradecimiento al Señor por lo que Él nos da. Amén. Amén. Sé que hablar de este tema, por eso le puse una mala palabra, porque a mucha gente no le gusta hablar, pero sabes que es muy bueno, porque ser agradecido es bueno con el Señor. Muchas veces hemos dicho, no nos merecemos nada, pero Él es proveedor de todo. Tengo que ser agradecido con Dios, y esa es la manera en la que nosotros como iglesia lo manejamos aquí en Génesis. Si el Señor te da, sea agradecido para sostener la casa donde tú estás siendo alimentado. Pero entonces, ya, ok, Cris, te entiendo. No nos obligan, no nos dicen nada. Ojo, en la iglesia, algo importante que les digo, a los únicos que alguna vez les hacemos recuerdo de manera puntual el diezmo, es a nuestro liderazgo. Le decimos, mira, no te decimos que sea el 10%. Es algo que tú hables con Dios conforme a tu compromiso y a tu agradecimiento. Pero a los líderes sí se les pide que necesariamente cumplan con esa obligación. ¿Por qué? Por un principio de ejemplo. Porque si el líder no puede cumplir un ejemplo, no puede ser líder. Porque el principio de agradecimiento debería empezar de la cabeza. Pero después, iglesia, ustedes, si tienen realmente, y si el Señor añade y el Señor construye en ustedes, deberían ser agradecidos, como dice Pablo, para el sostenimiento del ministerio. Amén, amén. Entonces, Cris, ya, ok, no es una obligación. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué onda? Si no es obligación, mejor no lo doy, o sea, está. Hay varios principios de los que podríamos hablar, principios de vida, desde la generosidad, el agradecimiento también. Alguna vez en el ejemplo les di, fueron 10 leprosos, 10 fueron sanados, solo uno volvió. Y así funciona la vida. Vivimos en un sistema donde no hay agradecimiento, y si no lo practico, me acostumbro a no practicar. Pero ¿para qué entonces? ¿Para qué es esto? Primero, para guardar tu corazón de tener a dos señores. Uno de los propósitos más grandes es evitar que generes amor y apego al dinero de manera irresponsable. Tenemos ejemplos aquí en la iglesia bien maravillosos, increíbles, de personas que realmente demuestran generosidad y agradecimiento a Dios por todo lo que el Señor les da. Hay una hermana que estuvo mucho tiempo en la iglesia, la cual dijo, mira, Cris, un día vino a la oración y me dice, Cris, necesito que oremos por esto, necesito hacer esto. Le dije, ok, no hay problema, oremos, el Señor puede hacer. Hemos orado casi un año por esa situación. Señor, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. El día en el que se logró todo, ella me llama, no vino. Ella me llamó y me dijo, súper feliz, por fin, Cris, el Señor nos ha escuchado, ya está. Era la venta de unos departamentos, oficinas y cosas. Y me dice, mira, como agradecimiento al Señor, yo tengo esto para la iglesia. Yo le dije, mira,
no es para la iglesia, es para el Señor, en las cosas que el Señor va a hacer. Pero una vez más, el día en el que el dinero tome posición de tu corazón, es el día en el que te vas a dar cuenta en dónde estás fallando y quién es tu Dios. El apego es lo que tiene que desaparecer. Y dando algo físico es cuando podemos practicar eso. Entonces es para guardar tu corazón de tener a dos señores, porque vas a servir a uno y vas a odiar al otro, necesariamente. Segunda cosa, para sostener a quienes te sirven. Como leímos en 2 Corintios, el diezmo o el aporte o el monto de agradecimiento, como tú lo quieras llamar, sirve y está destinado para sostener la obra de la iglesia. Amén. Está destinado a sostener a los que sirven en la iglesia. Pablo decía, yo te puedo reclamar que tú me sostengas, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero que caigas. Quiero que eso no sea una piedra de tropiezo para ti. Pero te digo que es lo que debería ser. Eso dice Pablo, lo han leído en Corintios. El contexto es complicado con Corintios. Entonces, para sostener el diezmo, que lo llaman, la palabra diezmo sostiene la obra. Y aquí quiero hacer una puntuación especial. Tristemente, la sociedad ha hecho una caricatura del diezmo. Pero ¿saben qué? Los culpables son los que han malversado, malgastado y mal utilizado todo lo que le pertenece a Dios. Sí, y es verdad que muchas iglesias, congregaciones gigantescas han hecho una caricatura de un principio de gratitud para el Señor. Y tenemos miles de ejemplos. Estoy seguro que ustedes mínimamente han visto 1, 2 o 3 o 10 en redes sociales. Y no es una mentira. Gente sin temor a Dios que ha administrado de manera incorrecta los recursos de Dios. Porque uno es para guardar tu corazón y el segundo es para servir, para sostener a quienes te sirven. Me acuerdo que la última prédica que el pastor Jonah hace más de un año dio aquí respecto a este tema, él decía, nosotros tenemos el derecho como pastores de recibir un sueldo porque te servimos, estamos presentes. Eso dice la palabra. Pero Dios nos ha dado la gracia y amor aquí en esta iglesia de que ni yo ni el pastor Diego reclamamos ningún derecho, porque lo hacemos por amor a la iglesia. Damos tiempo por amor a las cosas que Dios quiere hacer. Ninguno de nosotros percibe nada. Y es importante decirlo, queridos hermanos, por transparencia. Lo único que queremos hacer en este tiempo es servir al Señor con las herramientas que el Señor nos ha dado para poder acercar a todos los hijos de Dios a su corazón y que el Señor pueda hacer en sus vidas, porque nosotros no hacemos nada, somos seres humanos igual de pecadores que todos los demás. Y tenemos la gracia de no recibir eso. Y el pastor Jonah ese tiempo decía, pero si faltara algo, deberíamos como iglesia sostener a los que nos sirven. Para eso es el diezmo. Acá en la iglesia tenemos la gracia de tener personas maravillosas trabajando en la iglesia. Y le voy a dar un resumen extremadamente rápido. Está el pastor Edu, que él, si bien trabaja como pastor acá en la iglesia, maneja todos los temas administrativos también en general. Está la hermana Diana, que ella maneja todo lo que tiene que ver con la escuela vacacional, todos los programas adicionales, los contactos interinstitucionales con el exterior. Todo el tiempo están hablando, están buscando. ¿Se acuerdan que en fin de año tenemos una actividad maravillosa con niños, regalos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Amén? ¿Sí se acuerdan? Esos recursos son los que se consiguen en el transcurso de todo el año, tocando puertas, aquí y allá, todo el tiempo. Nos gustaría que como iglesia Génesis pueda generar esa cantidad de recursos para hacerlo por nosotros mismos, pero no podemos. Por eso hay gente que está buscando. La pastora Cara en Estados Unidos sigue moviéndose hasta ahora por nosotros, buscando y tocando puertas allá. Y esos son programas especiales y esos recursos vienen para cosas específicas. Por ejemplo,
el fin de año donde tenemos ese maravilloso tiempo con los niños. Amén. Night to Shine, que ha sido ayer, vienen recursos del exterior para poder sostener las iniciativas y hay gente trabajando acá haciéndolo de corazón, nada más, solo de corazón. Tenemos también a Edwin y a Mariluz que trabajan en la parte operativa, todo lo que ustedes ven en redes sociales, videos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a alguien trabajando todo el tiempo acá. Tenemos a Mariluz que mantiene los ambientes limpios. Ustedes llegan y está ordenadito, limpio y bonito. Es ella la que está trabajando en la iglesia en tiempo parcial para poder hacerlo. Entonces, no es que no hay pastores, no hay nada que sostener, sí lo hay. Y es un equipo maravilloso que ustedes conocen y a los que ustedes seguramente alguna vez, con los que ustedes han hablado alguna vez. Entonces, ¿para qué más sirve el diezmo y las ofrendas en la iglesia? El tercero es para impactar, para financiar el impacto social que como iglesia llevamos a cabo. Ustedes saben que como iglesia tenemos hogares a los que ayudamos. Muchos de ellos, muchos jóvenes que ven acá son fruto de esos hogares. Es maravilloso lo que el Señor hace. La Fundación Emanuel, que está en la zona sur, hay muchos niños con vulnerabilidad a la prostitución en ese lugar. Es muy peligroso. Y Dios nos ha dado la gracia y la responsabilidad como iglesia para ayudar al sostenimiento. No lo hacemos por completo porque no podemos. Pero cuando lo podamos hacer, lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. Tenemos otras fundaciones, igual de donde nuestra amada Mariluz es un fruto de una fundación de niñas que vienen a la iglesia. Ya no son tan chiquitas, ¿no? Ya son adolescentes y jóvenes, muchas de ellas. Y hay fruto maravilloso de las cosas que la iglesia hace para sostener y para impactar de manera social afuera. Nuestra iglesia, hermanos, siéntanse orgullosos porque nuestra iglesia no se queda entre cuatro paredes esperando que algo suceda afuera. Hay un ministerio que sale de misiones y hace. Y tú lo puedes ver. Si tú quieres, puedes unirte. Y puedes hacerlo con ellos. Es maravilloso lo que la iglesia hace. Y lo cuarto es para ejercitar tu fe y confianza en Dios como tu proveedor. Diezmar te lleva a cumplir un acto de fidelidad y confianza activa en Dios, siendo agradecido por lo que Él te da. Quiero ser claro, hermanos, que en este punto nadie te promete que diezmar es una transacción. ¿Sabes qué? Si yo diezmo, si alguien te dice esto, yo diezmo porque eso me garantiza que me va a ir mejor el siguiente mes, me va a sobrar. Yo diezmo porque eso va a garantizar que yo consiga esto u otra cosa. Si hay alguien queriendo hacer una transacción, está equivocado. Porque no es una transacción. No le doy a Dios algo que Él necesita para transaccionar. Simplemente cumplo con mi principio de agradecimiento hacia Él. Entonces, yo lo veo de esta manera. Para mí, es como un depósito que yo hago a mi cuenta celestial de agradecimiento al Señor, nada más. Y yo no te prometo que vas a salir de una crisis con eso. Ninguna iglesia puede prometerte algo así. Pero sí te prometo que tu fidelidad y tu agradecimiento te van a abrir puertas delante del Señor, aquí o allá. Pero el Señor se va a acordar del agradecimiento de corazón y de la felicidad y de la alegría con la que tú dabas. Como consejo, ya finalizando, muchas veces en los talleres de Somos Génesis, nosotros les decimos, miren, no es un porcentaje, es la acción de agradecimiento acordada entre tú y Dios. Nada más. Si tú quieres, ponte el 10, si quieres, ponte el 15, si quieres, ponte el 5, de acuerdo al nivel de agradecimiento que tengas tú con Dios. Es entre tú y Dios.
nadie más. Porque Él es quien va a medir eso, no nosotros. Y aquí nadie otra vez te va a obligar a hacerlo. Pero sí te vamos a instar, y hoy te quiero animar a que podamos ser agradecidos con el Señor y con la casa que nos permite estar en este lugar. Amén. Ustedes me dirán, ¿por qué, Cris, nos estás hablando de esto y no de la coraza de la justicia que nos tocaba en Efesios? ¿Saben por qué? Porque cuando no hay agradecimiento, nada más va a funcionar. Sean agradecidos con las cosas que Dios les da. Nada es suyo. Les recuerdo que nada es suyo. Les recuerdo que en Eclesiastés, que todo lo que estamos construyendo nosotros probablemente ni siquiera lo disfrutemos nosotros. Les recuerdo que vivan su presente, porque el futuro es de Dios y el pasado pasó y no pueden hacer nada. Y les recuerdo que sean fieles con su iglesia, porque este diezmo tiene que ser destinado a la iglesia, donde ustedes reciben el alimento y se congregan. Al contrario de la ofrenda, que es algo que ustedes disponen de la manera que desean. La ofrenda es diferente. Ustedes pueden llevar y comprar lo que quieran para las personas de la calle. Pueden hacerlo y hacer que funcione en otro lugar. Ahí no hay ningún problema. Esto es una ofrenda. Es la diferencia del diezmo. El diezmo es un monto destinado para la obra de Dios, para que el ministerio continúe. Y la ofrenda es algo que yo dispongo en mi corazón desde mi generosidad para alguien que lo necesite. Sea quien sea, aunque sean animalitos. Porque también me han preguntado, ¿vale como ofrenda dar a un hogar de animales? Tu corazón es quien se va a medir, no mi opinión. Entonces, yo quiero pedirles que seamos agradecidos con la iglesia. Amén. Y que vivan realmente fuera de las ataduras de cualquier tipo de engaño que hayamos vivido o con el que estemos en nuestra mente, culturalmente hablando. Y podamos estudiar la palabra de manera seria, sin obligar a nadie a hacer nada, pero con la convicción de que Dios nos llama a tener principios claros. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Miren, hermanos, normalmente yo tengo lista mi prédica cuando tenemos el rol de prédicas con los pastores. Yo tengo mi prédica 2 a 3 semanas antes, porque le digo, Señor, tú dime, y voy escribiendo mi prédica y otra prédica, pero la que ya voy a predicar ese domingo, yo ya la tengo 2 semanas antes. Y sigo orando y sigo diciendo, Señor, a ver, ¿qué me dices de esto? Voy al libro de historia, voy al libro de contextos, voy a mi concordancia, voy a mi diccionario bíblico y quiero entrar antes de decir algo profundo de lo que voy a hablar. Para este tema particular, he orado mucho más de lo que oraba antes. Y alguien en mi trabajo me hizo un comentario que realmente me hizo aterrizar. Yo le decía, mira, estoy orando porque necesito encontrar las palabras adecuadas, porque no quiero ser piedra de tropiezo de alguno de los hermanos. No quiero hacer que se equivoquen y yo ser una piedra de tropiezo para ellos. Y el consejo que me daba esta persona me decía, mira, Cristian, la palabra no es piedra de tropiezo. Entonces tú di las cosas tal cual dice la palabra. 1 Corintios, 2 Corintios, Levítico. Lee cómo se maneja antes y cómo se debería manejar ahora. Dentro de la doctrina en la que ustedes se mueven. Y ¿saben qué? Fue un consejo sabio, porque los mensajes en la iglesia no tienen que buscar agradarles, ni a ustedes ni a nadie. Lo que tienen que buscar es confrontar su corazón para ver si están haciendo bien o no las cosas, según Dios. Amén. Y de antemano yo te digo, si hay incomodidad en tu corazón por algo y quieres conversarlo, estamos aquí para ti. Vente al tiempo de oración, vente antes, vamos a hablar. ¿Tienes alguna duda? Ven, charlemos. Todos ustedes tienen nuestros números. Háblennos, por favor.
y podemos hablar de las cosas que Dios dice en su palabra, no de tradiciones que yo pienso que son las correctas, sino de las cosas que Dios dice que deberían ser y cómo deberían ser. Permítame orar, ¿sí? Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos que está aquí, Señor. Tú has elegido este domingo para hablar de este tema. Gracias, porque es un honor, un privilegio poner las cosas claras, Dios. Gracias por permitirnos servirte. Gracias por la provisión que nos das a los pastores de esta casa para poder estar tranquilos y no cargar a la iglesia un costo que nosotros podemos asumir. Gracias porque tú vas proveyendo, Señor, levantando. Gracias porque cada una de las cosas que hay en este lugar es por tu gracia y por tu amor. Es porque tú has tocado el corazón agradecido de muchas personas que han decidido y han querido y quieren sostener este hogar. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Papito amado, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces la situación de ellos, tú conoces sus vidas, sus anhelos, convicciones. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tomes el trono de sus corazones, de sus vidas, Señor, que sus vidas se manejen bajo el entorno de la gracia, bajo el entorno, Señor, de los principios que tú has venido a establecer a esta tierra. Que se manejen bajo principios de agradecimiento, de generosidad, de amor, de dominio propio, de perdón, Señor, que es donde nosotros nos tenemos que mover. Hoy te pido en el nombre de Jesús que este mensaje no quede al aire, que, Señor, si incomoda, que incomode mucho, que, Señor, ayude a reflexionar y que llame a investigar las cosas que tú quieres, y que seas tú moviendo y movilizando cada una de los planes que tienes para ellos en sus familias y para la iglesia en general, para llevar tu obra aún más lejos, Dios. En el nombre de Jesús te agradezco y te entrego este tiempo, porque todo es tuyo, nada es nuestro, todo te pertenece y todo, Señor, va a ir conforme a tu voluntad. Amén. Amén y amén. Hermoso tiempo el que hemos tenido el día de hoy, queridos hermanos. Espero que el mensaje haya podido llegar a sus corazones y que podamos aplicar todo lo aprendido en el transcurso de la semana. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, estar al pendiente de las publicaciones y de las reuniones que tenemos en la iglesia. Que tengan una bendecida semana.